para, para sentir que estamos un poco más presenciales y no que está tan solo. Muy bien, ya los empiezo a ver. Ya todas y todos, muy bien. Tengo una pregunta para iniciar. ¿Todas y todos son enfermeros? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Siguen prendiendo cámaras? Muy bien. Ok. Vale, perfecto. Este es un proceso que me gusta hacer porque creo que por más que estemos virtuales, debemos sentir la presencia del otro. Y cuando lo podemos ver, así sea a través de la cámara, lo podemos concretar, lo podemos ver más tangible, ¿vale? Entonces ustedes sí me ven, pero si yo no los veía, me iba a sentir así como si estuviera grabando una clase y pues no es la idea. Entonces, es una jornada corta, pero vamos a tratar de hacerla lo más sustanciosa posible, ¿vale? Vamos a tener dos actividades en las que quiero que, en la primera actividad, cuatro personas que quieran van a comentar su experiencia con respecto a lo que les voy a presentar. Aquí ya vamos a poner la presentación. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. Ya la pueden ver, ¿verdad? A ver. Sí, se ve muy bien. Sí, muy bien, gracias. Perdónenme, es que a veces los tengo que poner chiquitos. Si ya gustan apagar las cámaras, no hay problema. Los que quieran estar ahí, de todas maneras los voy a correr aquí a un ladito. Y vamos a empezar. Bueno, tengo el placer de hablarles hoy, como les decía nuestro querido compañero Arturo. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica y maestra en psicología de la salud. Y pues de formación siempre quise ser enfermera. No es por quedar bien con ustedes, es la verdad. Es una profesión que desde niña, por cercanía de mi mami, que trabajó siempre en un hospital, siempre quise ser enfermera. Entonces creo que lo que más aprecio de trabajar en psicología de la salud es poder compartir con ustedes allá en sus áreas, en cualquiera que sea. Vamos a hablar de las alteraciones emocionales y las necesidades psicológicas que tienen los pacientes en estado crítico. Entonces ahorita me voy a permitir hacerles 3 preguntas reflexivas. ¿Vale? Esas 3 preguntas son, cada uno las va a pensar. ¿Ha tenido un familiar en cuidados paliativos o en cuidados críticos? La primera. La segunda, ¿es igual cuidar a un familiar que esté enfermo que a un paciente sin ningún vínculo afectivo? Obviamente con cada uno de ustedes. Y la tercera, ¿es igual atender a un niño que a un adulto mayor? Entonces vamos a tener un minutito para pensarlo, para organizarnos. Y quiero que 4 personas, ustedes mismos lo deciden, o sea, levantan su mano o simplemente prenden su micrófono y 4 personas me van a contar qué reflexionaron sobre estas 3 preguntas. ¿Ya alguien quiere? ¿Sí? Javier, dice tú. Bueno, Dice dice ahí tú, Javier, soy Vanessa Ponce. Es que está Vanessa, cargado el bienvenida. correo de mi hijo. No te preocupes, ahorita pasa mucho eso. Bueno, Muy bien. yo soy Vanessa Ponce, soy de San Luis Potosí y sí he tenido un familiar en el área de cuidados intensivos. Cuidados paliativos no. ¿Es igual cuidar a un familiar enfermo que a un paciente sin vínculo afectivo? Para mí sí, para mí sí. Yo creo que a partir de las experiencias que uno va viviendo día a día, va encontrando, o al menos yo siempre he pensado que para poder proporcionar un cuidado cuidas a una persona o tratas de cuidar a una persona como te gustaría que trataran a un familiar tuyo, ¿no? Yo siempre he tenido eso en la cabeza bien claro. Y es igual atender a un niño que a un adulto mayor, puede ser que sí. Por las características emocionales que presentan ambos, creo que sí es probable. A lo mejor un adulto es diferente, todos tienen necesidades específicas, pero creo que entre niños y adultos mayores sí es muy similar el tipo de atención que se da.
Ok, muy bien. ¿Quién más? Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere apoyar? Están muy callados. Incluso no tiene que ser con las tres, puede ser con una sola de las preguntas. Iris, ¿tú quieres? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estoy en Saltillo, Coahuila. Soy enfermera de cuidados intensivos. No he tenido pacientes familiares en cuidados paliativos, pero en cuidados intensivos sí. Sí he tenido familiares. En cuanto a que si es igual cuidar a un niño y a un adulto mayor, pues sí, puede ser que sea más o menos igual, aunque son distintas los cuidados que se le dan. Por ejemplo, los adultos mayores pues están postrados. Los niños es muy difícil que se le pueda hacer una escara o algo así, pero y eso es lo más importante de cuidar en los adultos mayores. Y la otra pregunta, ¿cuál era, perdón? Dice, ¿es Ok. igual cuidar a un familiar enfermo que a un paciente sin vínculo afectivo con ustedes? Pues es muy similar, sin embargo, para el cuidado de un familiar, pues se involucran mucho ahí los sentimientos. Entonces, pues sí se le trata de dar a los pacientes, en mi caso, en unidad de cuidados intensivos, pues un trato muy similar al que le podría ayudar a uno de mis familiares, por ejemplo, a un abuelito, a mi mamá, a mi papá. Trato a veces de trasladar ese cuidado pensando que son ellos. ¿Para qué? Para poderles dar lo mejor de mí. Pero si son familiares, pues sí, se involucran, creo yo, mucho los sentimientos. Ok, gracias. Yo Esa ahorita sería hablando y mi tenía opinión. muchas gracias, tenía el micrófono apagado y por eso no me escuchaba. Es que aquí donde vivo en la Ciudad de México pasan, sobre todo los sábados en la tarde, muchos vendedores y así hacen mucho ruido. Entonces, por eso, por más que me encierre, luego se filtra. Muy bien, ¿alguien más quiere compartirnos sobre una o alguna de las tres preguntas o sobre las tres? ¿O continuamos? Yo, en el caso de la pregunta 3, es igual a tener un niño que un adulto mayor. Yo trabajo en una área, en un hospital donde es general, que realmente nada más aceptamos, no aceptamos niños, puro adultos. Solamente hay intervenciones pediátricas por la necesidad del otro hospital. Pero en el caso mío en particular, es muy difícil atender a un niño que un adulto. El niño es más difícil porque sí, se inmiscuye muchos sentimientos con los papás. Y yo soy madre de familia y la verdad te rompe el corazón ver a un niño enfermo. Como mamá dices, pues no quiero ver a ese niño que sufra, que no tenga dolor, se cuida un poquito más. En cambio, el adulto mayor ahorita donde yo estoy, pues ya llegan, en el caso del adulto mayor, no es que sea menospreciable, pero ya tuvo una etapa con los familiares, llegan con una enfermedad terminal, como que esa enfermedad en los familiares ya están un poquito más conscientes cuando es una enfermedad terminal, pues que a veces ya no quieren ver al familiar sufrir. El detalle es cuando son enfermedades que son, que no están, que realmente no se esperan, como los infartos, un traumatismo, ahí ese es donde impacta más en la familia. Afortunadamente no he tenido ningún familiar en cuidados paliativos, pero sí es muy difícil tenerlos, porque tú ves que a mis compañeras que ha pasado, es muy difícil tenerlos en el servicio, estar trabajando y estar miscuyendo esa otra parte de sentimientos. Y, y el vínculo afectivo que se tiene con el familiar enfermo, a veces nos ponemos muy metódicas, pero siempre miscuimos como parte de enfermería ese sentimiento, ¿no? El detalle de que nosotros no queremos ver sufrir a esa persona porque podría ser yo u otra familiar
y lo que quiero es que me cuiden lo mejor posible como yo cuido a ellos. Ujú. Gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. La verdad, este tipo de intervención, con este quería que ustedes iniciaran e iniciáramos el trabajo. La verdad es que ya sabemos que los cuidados, tanto paliativos como los cuidados graves o críticos como los que vamos a ver hoy, pues son muy delicados, ¿no? Y como tú lo acabas de decir, son muy metódicos, pero exactamente a veces nos convertimos como en maquinitas porque también el trabajo es muy pesado y no le damos mucho tiempo a lo emocional. Además, que nuestras enfermeras en nuestros países están muy desprotegidas de la salud mental, ¿verdad? No tienen ahí el apoyo que se debería, pero eso es por nuestros sistemas de salud. Por eso no es porque ustedes no quieran, sino simplemente no hay la suficiente, no tienen al alcance, vaya, el psicólogo, el psiquiatra que les puede apoyar. Entonces, vamos a continuar. Los tres temas principales que vamos a ver son pacientes críticos, alteraciones emocionales y las necesidades psicológicas. Entonces, vamos a recordar un poquito acerca de lo que es un paciente crítico. Entonces, son aquellos pacientes que sabemos que están en un elevado riesgo de sufrir problemas que de una manera u otra los amenazan, sea de manera real o incluso potencial en el desarrollo de su vida, ¿verdad? Entonces nos dice, el paciente con estado crítico, y escúchenlo muy bien, de salud es vulnerable. Entonces, es vulnerable, es inestable y con estado funcional muy complejo, ¿vale? Requiriendo terapia médica y cuidados de enfermería intensivos. Incluso tomé esta apreciación que nos dan estos autores porque es una asociación de enfermería. Entonces me pareció que va muy a lo que estamos trabajando hoy. El cuidado del paciente crítico es la especialidad de ustedes. En su mayoría, ¿verdad? Porque el médico, sin demeritar su valioso trabajo, pero él no está tanto tiempo con el paciente. Los que más están con el paciente y las que más están con el paciente, pues son las enfermeras, los enfermeros. Entonces, esto se ha desarrollado mucho en los últimos 50 años. Al final van a encontrar toda la bibliografía completa para que la puedan revisar, ¿vale? Bueno, entonces, ¿cuál es como la labor que nos dice aquí, digamos, el autor? En este caso son tres autores, que se debe tener con el paciente crítico. Entonces, se supone que, centrándonos en el personal de enfermería, nos dice que tienen que asistirlo, ¿sí? Que tienen que estar ahí al pendiente, que tienen que estar sobre el cuidado. Y por cierto, ya sabemos que hay menor número de enfermeras del que se debería por paciente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imagínense esa asistencia tan demandante que ustedes tienen. Necesitan apoyarlo, ayudar a que se restablezca el estado de salud. Esa también es una de las prioridades de ustedes. Ojo con esto que decimos acá, aliviar el sufrimiento. Y aquí voy a empezar a regresarme un poquito a las preguntas. ¿Por qué quise hacer como una reflexión con esto de si es lo mismo cuidar a un familiar que una persona común y corriente? No debería ser lo mismo porque no va a ser igual una persona que yo no conozco a una que sí conozco. Pero las tres personas que hablaron dijeron algo muy cierto y muy maravilloso, y es que así se debería hacer. No porque yo de pronto llore ahí encima del paciente, no, tenemos que aprender a manejar esa parte emocional, pero sí que yo me dedique como si lo hiciera con un familiar, ¿no? Y creo que todas tres hicieron como esa acotación, que sí se debería hacer, ¿verdad? Que sí tendríamos que estar muy focalizados en aliviar ese sufrimiento, en tratarlo como se debe. Y que muchas veces, por ejemplo, en este momento, con este COVID que tenemos, con esta pandemia, pues ya nuestra capacidad no da para más. No sé si les ha pasado, pero en ocasiones sí se nos están quejando mucho el personal de enfermería, el personal médico, porque ya no dan más, ¿verdad? Y muchas veces nuestro paciente no colabora, muchas veces el familiar del paciente tampoco colabora. Entonces, nosotros tenemos que aprender hasta a educar a ese paciente, ¿no? Tanto ustedes como enfermeras, como nosotros, como psicólogos, como psiquiatras, como médicos, solo que nosotros desde la salud mental no tenemos tanta injerencia, no hay los suficientes para poder apoyar esta labor. Con respecto a la familia, ya lo vamos a ver más adelante, porque también es un tema que quiero que nos sensibilicemos un poco, porque también ustedes habrán tenido pacientes y han tenido que estar del otro lado, ¿no? Entonces,
también uno se desespera y quiere noticias ya y quiere que le expliquen y todo este tema. Entonces, como ponernos un poquito en el lugar de los familiares del paciente y, por supuesto, del mismo paciente. También estamos para preparar ese proceso quizás de duelo efectivo, ¿no? Cuando ya sabemos que pues ya casi que un milagro sería lo que salvaría al paciente, no debemos engañar a la familia, pero sí ser muy asertivos y asertivas a la hora de, pues de ir como preparando a la familia, por lo menos diciéndoles que sí está complicado, es que su estado de salud, su vida peligra, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene la enfermería, en este caso con los pacientes críticos? La idea es que se cree una relación terapéutica tanto con el paciente como con la familia, ya lo habíamos dicho, haciendo de una manera efectiva que la intervención esté desde lo preventivo, desde lo curativo, sea cual sea el caso, y también pues desde incluso el manejo del duelo, ¿no? En ocasiones, el paciente, por más que esté crítico, sale, y yo creo que un ejemplo bastante claro es el que estamos viviendo ahorita con la pandemia, o de pronto en algún accidente, o en algo, ay, perdón. Pero la cuestión es que ustedes tengan como esa claridad de qué sería lo que se tendría que hacer. Yo no dudo que en la parte médica y de los procedimientos lo hacen perfecto, pero estas capacitaciones nos ayudan y les ayudan mucho a ustedes desde enfermería para sensibilizarse un poquito, porque el mismo trabajo a veces hace que haya un desgaste en el rol. Y lo que decía Karina, creo que fue la que habló al final, ¿verdad? Sí, lo que decía Karina, se vuelve muy metódico, ¿vale? Que no perdamos como esa sensibilidad. Entonces, se debe atender parte de la dimensión física, por supuesto, y yo sé que ustedes lo hacen perfectamente, pero también la parte psicológica, incluso aquí dice espiritual y cultural. Entonces, tener como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de ese que está en un estado pues de salud complicado y que está quizás con peligro de perder su vida, pero también del familiar. Tenemos un concepto que me pareció importante también tratarlo, y es cuando, aparte de que el paciente es crítico, maneja una enfermedad crónica. Y creo que esa también era una de las cosas que nos decía la primer chica que participó. No me acuerdo el nombre porque aparece Javier, pero bueno, nos decía que precisamente no era lo mismo de pronto una persona que tenía un accidente y que era así como muy intempestiva la enfermedad, o que está en un estado crítico, a la persona que tiene una enfermedad crónica y que ya incluso la familia viene dándole manejo, ¿verdad? Entonces, exactamente. Entonces, el paciente crítico crónico son pacientes que permanecen dependientes de terapias de soporte vital, y generalmente ocurre después de una enfermedad aguda grave que amerita el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, esta parte también pues es importante, porque aquí se nos combina, no solo es crítico, sino es crónico. Sin embargo, tenemos esas mismas alteraciones emocionales que las vamos a ver ahorita, y ya entramos con esto de lleno al tema. Entonces, nosotros al diagnosticar un paciente, generalmente en hospital, cuando somos psicólogos de la salud y estamos ahí, incluso psicólogos clínicos también, lo que buscamos generalmente evaluar en el paciente es el estrés, la ansiedad, la depresión, ¿verdad? El desgaste que el paciente tiene. Y muchas veces nos olvidamos que en el hospital no solamente se trabaja con los pacientes, también se trabaja con las enfermeras, también se trabaja con los médicos, también se trabaja con los nutriólogos, y también se trabaja con la familia del paciente. Entonces, al haber un deficiente trabajo del psicólogo en esa área, porque hay deficiente número de psicólogos trabajando, les toca a ustedes aprender un poco acerca de la salud mental también, para que puedan apoyar esta parte. Ay, no sé por qué se adelantó. Ustedes puedan apoyar esta parte de alguna manera, porque nosotros no hay ausencia del encargado de la salud mental. Entonces, empezando por el estrés, hay investigaciones que nos han hablado de que cerca del 55%, o sea, un nivel intermedio de estrés, manejan los pacientes que están en estado crítico. Y dentro de lo que se ha encontrado es que el dolor es una de las situaciones que hacen que ellos manejen este estrés, al igual
que ellos lo manifiestan así, que el estar encamado, o sea, el estar todo el tiempo ahí acostaditos, ¿no? Entonces, esto es bueno que ustedes lo conozcan, que lo sepan, porque nos pueden ayudar muchísimo. Incluso son ustedes, y ya lo vamos a ver más adelante, las que deben y los que deben remitir a psiquiatría, a psicología. Yo sé que a veces el procedimiento es el médico, pero en ocasiones sí tienen, ustedes son las que más cuentas se dan, porque son las que están y los que están más al frente. Entonces, de pronto decirle, doctor, es que este paciente, si es que es el doctor el que tiene que hacer la remisión, este paciente presenta alteraciones, ¿no? ¿Qué tipo de alteraciones, por ejemplo, nos puede presentar un paciente para nosotros pensar que puede estar bajo altos niveles de estrés? Alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y yo insisto, ustedes son como enfermeras y enfermeros los que primero se dan cuenta de eso. Nos habla de erupciones cutáneas, cuando el paciente ya lleva bastante tiempo y no es por el medicamento o algo también, o que ustedes los vean de pronto rascándose mucho, eso también es estrés o es ansiedad, ¿vale? Que tengan la habilidad emocional, como que ustedes los vean que lloran mucho, que están demasiado sensibles, que de pronto ustedes dicen, pero no es el medicamento, aquí se le trata bien, ¿no? La familia viene a visitarlo, o por el contrario, es que la familia no viene a visitarlo. La hipertensión arterial incontrolada, que ustedes dan el medicamento, como que le brindan todo lo que el paciente necesita para controlar su presión arterial y no lo logran. Ese también podría ser un indicador importante. Sensación de fatiga, ¿no? La sensación de fatiga también hay que verla. Insisto, cuando no es por algo médico, y en esto ustedes también son expertas. Y cuando se sienten muy indefensos, entonces que de pronto no quieren dejar que los toquen, que de pronto no quieren dejar que se acerque, que me da miedo, le temo mucho al enfermero, a la enfermera, al doctor, ¿no? Que no quiero que mis familiares me visiten, o por el contrario, no quiero que me dejen solo o sola. Entonces, esto lo vamos a tener muy en cuenta con el estrés. Con el tema de la ansiedad, hay también de hecho, una complicación en este momento, y hago un paréntesis, porque tenemos un personal de salud, médicos, enfermeras, nutriólogos, psicólogos, todos, pero sobre todo ustedes las enfermeras, que son las que están más tiempo ahí, los médicos, con el tema del COVID, los niveles de ansiedad se nos han disparado terrible. Y lamentamos, bueno, yo lamento como profesional de la salud no poder estar ahí para apoyarlos. Y también para empezar a sufrir un poco de ansiedad, porque obviamente al estar en un hospital, así sea uno como psicólogo, empieza con estas alteraciones. Entonces, lo primero que vamos a saber es que la ansiedad es esa preocupación excesiva, pero es una preocupación anticipada. Ajá, esta sería la diferencia con el estrés. En el estrés, pues yo vamos a poner un ejemplo. Ustedes están estresados porque están pasando por un semestre académico o están pasando por una situación en el hospital, pero la situación es real y se está presentando. El COVID, por ejemplo, nos hace estresar frente a esa situación. Pero en la ansiedad es anticipada la preocupación. Entonces, es esa persona que te dice, es que no sé qué me pasa, pero estoy preocupada. ¿Pero por qué? No sé, pero es que estoy preocupada, es que yo creo que me va a ir mal, pero te faltan 2 semanas, por ejemplo, para presentar el examen, la evaluación. No, pero tienes 2 semanas para estudiar. No, pero es que yo siento que me va a ir mal. Y el paciente no lo hace porque él quiere hacerlo, es porque hay una alteración. Entonces, ustedes también pueden identificar esto. Por ejemplo, frente a una cirugía, el paciente se empieza a estresar y ni siquiera le han dicho, se empieza a poner ansioso y ni siquiera le han dicho si le van a hacer la cirugía o no. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a darse cuenta, a identificar que hay algo de ansiedad, que puede ser por una crisis. No tenemos que decir, entonces, diagnóstico trastorno de ansiedad generalizada. No, no, no. No es lo mismo un trastorno que una crisis. Frente a una situación como esta, por ejemplo, de la pandemia, podemos estar presentando crisis. Crisis que si no atendemos se convierten en un trastorno. Entonces ya son más prolongadas en el tiempo, hay mayor número de síntomas. Y desafortunadamente con nuestra amiga la ansiedad, pues tenemos que es la 6ª causa de discapacidad laboral en el mundo, que más de 260 millones de personas en el mundo padecen ansiedad. Tenemos 7.700 más o menos millones de personas, y de esas 7.700 millones de personas, 260 millones tienen ansiedad, pero ojo, 260 millones están con diagnóstico.
nos faltan las que no tienen diagnóstico. Entonces, ¿se imaginan? Quiero ver caritas aquí, voy a ampliar un poquito para verlos a todos. ¿Se imaginan la cantidad de gente si identificamos los que no tienen diagnóstico? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta acá? ¿Vamos bien? Vale, muy bien. Entonces, precisamente por esta cifra tan elevada, es que en el hospital también tenemos que darnos cuenta de eso. ¿Cuántas veces pasa que un paciente ha pasado, se tira por una ventana, se autoagrede en el hospital, ¿no? Entonces, tenemos que irnos dando cuenta como de estos focos, de estas lucecitas así como intermitentes que el paciente nos va mostrando, ¿no? Y nos dice que a nivel hospitalario, entre el 16 y el 30% está asociada en hospitalización general. Entonces, imagínense ustedes los pacientes que tienen ahí del 16 al 30% pueden tener ansiedad, ¿no? Unas veces puede ser porque ya la traigan, porque pues, es un paciente ansioso, y también puede ser porque a causa de la enfermedad que trae, ahí empieza a desarrollar la ansiedad. En cualquiera de los dos momentos, es importante que ustedes como profesionales de la salud lo identifiquen, lo coloquen en la historia clínica, ¿no? Para que estén más al pendiente. Con respecto a la depresión, entonces sabemos que la depresión también es una enfermedad que nos está agobiando demasiado y es un conjunto de síntomas que son de predominio afectivo. Hay tristeza, hay pérdida de interés, sentimientos de culpa, apatía, trastornos del sueño, ¿no? Apetito muy variable. En algunas personas, generalmente en la depresión, baja muchísimo el apetito. Entonces, todos esos síntomas nos pueden ir ayudando a identificar estos pacientes. Hay mucha desesperanza. Entonces, aunque ustedes ven que el paciente va mejorando, su semblante y demás, no, ustedes no notan que él lo asuma, o sea, él sigue pensando que se va a morir y ustedes, uno a veces dice en la unidad donde esté, ay, pero es que es exagerado, si ya está mejor, antes le fue bien con ese accidente que tuvo, pero es que puede estar el paciente en depresión y él no ve lo positivo, precisamente esa es la ansiedad. Ellos catastrofizan todo lo ven negativo, ¿no? Incluso ese paciente que está decaído y ustedes son conscientes que no es porque de pronto el medicamento que se le está dando, que de pronto todavía tenga dolor y ustedes dicen, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, esa es una de las situaciones. Y la depresión sí que está todavía por encima de la ansiedad y en el mundo se dice que frecuentemente afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Volvemos a lo mismo, con diagnóstico. Y las que están por ahí sin diagnóstico, ¿verdad? Y aquí nos dice que entre el 16 y el 43% están asociadas a hospitalización general. Vuelvo y los pongo en grande a todos. Ni siquiera para que me contesten a menos que alguien lo quiera comentar, pero ¿y cuántas veces los que tienen este tipo de situaciones de ansiedad, de depresión, de estrés por sobrecarga laboral o burnout son ustedes? ¿Sí les ha pasado que en algún momento se sienten como que no son capaces con tanta carga? ¿O nunca han sentido eso? ¿O han visto de pronto algún compañero de ahí de la unidad, del hospital? ¿Sí les ha pasado? Sí, ¿verdad? Es muy frecuente. Cuando trabajé la primera vez con enfermería, siempre soñé con dar este tipo de capacitaciones e incluso que fueran obviamente más personalizadas que lo que estamos haciendo ahorita, pero estar en una unidad y trabajar, porque siempre siento que son ustedes las que llevan la carga más pesada. Y les quiero contar que ese burnout o estrés elevado en el trabajo, en el personal de salud, de todas las profesiones, el personal de salud es el que más elevado tiene el burnout. Pero de todas las profesiones de salud, adivinen quiénes son las y los que tienen más elevado ese burnout, ese quemarse en el trabajo. ¿Quiénes son? Son ustedes. Se ganaron la lotería. Son ustedes. Y el problema es que estamos haciendo nosotros, los demás profesionales de la salud, por contribuir a eso, ¿no? Y es por eso que en lo personal yo no salgo. Por ejemplo, ahorita mis pacientes se tuvieron que adaptar a verme en línea
porque yo siento que si yo no salgo y no me contagio y a mi familia la tengo como en ese propósito, bueno, los que se dejan, de que es por también apoyarlos a ustedes que les toca salir, que les toca estar al frente de esta situación, por ejemplo, de esta pandemia, ¿no? Entonces, cada uno podemos poner un poquito de arena para la salud mental de ustedes, pero muchas veces ni siquiera lo sabemos y solo decimos, ay, es que la enfermera es brava, es que las enfermeras son regañonas, es que las enfermeras, entonces yo siempre les hago un ejercicio que lo vamos a hacer en este momento, otra vez quiero que prendan las cámaras y los quiero ver sonreír y las quiero ver sonreír. A ver, quiero ver esas sonrisas. A ver, todos y todas. ¿Les cuesta sonreír? Pueden prender el audio, no importa que haya un poquito de ruido. ¿Les cuesta sonreír? No. No. Y Claro en la que no. unidad donde están, es que no tenemos tiempo, espero que me vuelvan a invitar y ya tendremos más tiempo, pero en la unidad donde están, la pregunta es, ¿les cuesta sonreír o es así como ahorita que sale en automático? Igual. Bueno, pues me alegra, porque tenemos que vencer esos estigmas y esos rótulos que nos ponen aquí. Yo hablo como si hiciera parte de ustedes porque sí me siento así, ¿no? O sea, sí me siento como si no tuve la dicha, a última hora terminé escogiendo psicología, pero bueno. Pero chicas y chicos, la idea es que rompamos con ese estigma que de pronto por algunos enfermeros y enfermeras que son muy huraños, son muy hurañas también por el tipo de trabajo, porque también los justifico el tipo de trabajo que desempeñan, pero por esta situación empiezan como a ser muy groseritos con los pacientes, a tratarlos mal. Es una invitación, por favor, ustedes no saben si con una sonrisa evitan que un paciente termine, por ejemplo, suicidándose, que un paciente, que sus hijos, o por el contrario, que un niño, que sus padres no los tratan bien y ustedes son las que están y los que están ahí y quizás son los que les devuelven la esperanza. Entonces, yo hoy quiero que se queden con eso. Y se los digo con todo mi corazón, porque a mí sí me enoja que me digan eso de que, ay, es que esas enfermeras, pero muchas veces nosotros tenemos la culpa porque tenemos tanto trabajo, tanta carga, tantos pacientes a cargo, que no nos damos la oportunidad de que vean esto que yo sí estoy viendo ahorita, que estén así de bonitos y así de bonitas, ¿vale? Entonces, eso era una de las situaciones. Volvemos a proyectar porque se nos había salido. Muy bien, entonces, este tipo de pacientes, sea que lleguen con depresión o que ahí empiecen a desarrollar una depresión porque llevan mucho tiempo, porque los acaban de amputar, ¿no? Caso muy particular y que lo he trabajado mucho, las mujeres histerectomizadas, ¿no? En ocasiones el médico también tiene mucho trabajo y no tiene tiempo de explicarle que su vida sigue, que incluso su vida sexual mejora porque ya no tiene riesgo de un embarazo, cosas como esas como para motivarlas y decirles que la tengo que sacar, su útero, su matriz, como le dicen, porque puede generar cáncer, porque usted está teniendo unas hemorragias muy grandes y se nos puede complicar, pero no se dan el tiempo. Yo insisto, no es porque no quieran, muchas veces el mismo sistema no lo permite, pero ustedes como enfermeras cuando están cuidando pueden entablar una pequeña relación una pequeña comunicación con el paciente y explicarle, porque ustedes son expertas en esos temas. Entonces muchas veces con que usted le diga, no señora, su vida sigue, mire, simplemente lo que a usted les trajeron es porque era necesario, porque podía traer complicaciones, como de alguna manera abrir una esperanza en ellas, pueden estar evitando que se presente una depresión por ese tema. Además, porque déjenme decirles, regañonas, gruñonas, pero son figura de autoridad. Ustedes son la figura de autoridad más grande en un hospital, ¿vale? Hoy también los quiero y las quiero empoderar, porque incluso uno le tiene muchas veces más, yo no digo que es miedo, yo pienso que es respeto a las enfermeras y a los enfermeros que al médico, porque el enfermero y la enfermera es el que está ahí pendiente, el que cada rato entra a la habitación, el que me monitorea, el que me hace todos los procedimientos, el que me aplica las vacunas y demás. Entonces, aprovéchense, pero para bien de ese rol de liderazgo que sí tienen, ¿vale? Entonces, aquí vamos a hablar un poco acerca de las necesidades fisiológicas. ¿Cuáles son esas necesidades fisiológicas? Los efectos físicos y emocionales que tiene un paciente por ese tratamiento que ustedes le están dando.
por prescripción del médico, pero que ustedes le están dando. Entonces, en ocasiones también entiendan que para el paciente ustedes son las causantes de eso. ¿Sí me hago entender? Ustedes son las culpables de que yo esté aquí, dicen ellos, ¿no? Ustedes son las que lo hacen sufrir, ustedes son las que lo hacen llorar. Ustedes vacunan, ustedes ponen sueros, quitan sueros, ustedes hacen sufrir. Entonces, esos efectos físicos que los pacientes sienten, el dolor y demás, muchas veces provocado por ustedes. Pero la cuestión es enseñarle al paciente por qué lo hace. Por ejemplo, con los niños, y aquí vamos a la pregunta de inicio. Muchas veces no es lo mismo, porque los niños pues no entienden, depende de la edad que tengan, no son conscientes de por qué me ponen una inyección. Pues en ocasiones hay que explicarles, entonces también tienen que aprender eso, la educación con los niños. Entonces, mira, a mí también me tienen que poner una inyección, a mí también me tienen que, incluso no sé si en sus áreas de pronto haya televisor o haya tablets, bueno, yo sé que trabajan en hospitales diferentes, o el mismo niño tenga su tablet, su celular, y es decirle, a ver, vas a buscar, por ejemplo, una estrategia que se me ocurre, vas a buscar por qué se colocan inyecciones. Vamos a buscar un video en donde haya un niño que se esté dejando aplicar una inyección porque sabe que lo necesita, porque así te vas más rápido para la casa. Entonces, sí, a veces tenemos que hacer más maromas con los niños, pero también hay una cosa, y esto es pregunta, ¿quién tiene mayor adherencia al tratamiento cuando tiene una enfermedad crónica? ¿Un niño o un abuelito, un adulto mayor? ¿Quién se les ocurre? El niño. Exacto. Cuando los niños nacen, por ejemplo, con síndrome nefrótico, cuando empiezan a desarrollar síndrome nefrótico, toda esta cantidad de enfermedades que de pronto empiezan a tener, y entonces les tienen que controlar hasta el agua, les tienen que controlar que coca no, son los niños, y es para nosotros como psicólogos es increíble trabajar con ellos, porque ellos le dan a uno quejas. Mi mamá sigue tomando coca y sabe que no debo hacerlo y me sigue comprando. Entonces, claro, están en pleno aprendizaje. Toda la vida es de aprendizaje, pero los 7 primeros años se supone que son vitales, ¿no? Entonces ellos aprenden y los hábitos es más fácil tenerlos y aprenderlos y que duren para toda la vida cuando estamos niños. No quiero decir con eso que nosotros ya más viejitos no lo podamos hacer, claro que sí, pero es más complicado. Los niños tienen más estas características, ¿no? De cumplimiento con el tratamiento médico. Entonces, hay otra situación también que son los factores ambientales. Ustedes en la unidad, y esta es pregunta específica para enfermeros y enfermeras, ¿ustedes sienten el ruido o ya no lo sienten? El ruido de las máquinas, ¿no? El ruido como de los timbrecitos cuando los llaman y los llaman. ¿Sí les incomoda o ya les es indiferente? Sí les incomoda, ¿verdad? Y yo creo que ya llevan varios añitos ahí en el hospital. Ahora imagínense un paciente que es la primera vez que lo hospitalizan o la segunda vez y tiene que lidiar con el ruido, con la luz que de pronto todo el día tiene que estar prendida, depende en el lugar donde estén, que ustedes estén hablando, y aquí quiero hacer un paréntesis. Por favor, tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la ética cuando un paciente está grave y por más que esté sedado. Hay pacientes que se han despertado y cuentan que escuchan que los médicos y las enfermeras en ocasiones como que comentan cosas y decían que me iba a morir y yo sentía que yo no me iba a morir, pero entonces hay que tener mucho cuidado con eso, alejarnos del paciente, hacerlo en el lugar que debe ser, porque uno no se imagina, o sea, el paciente está sedado, no va a escuchar, quién sabe, y de pronto ese paciente del que estamos hablando no escuche, pero ¿y los otros? Y si saben que está ahí por el mismo diagnóstico, por ejemplo, tiene COVID también, y este entró peor que yo, perdón, mejor que yo. Entonces también eso puede generar en el paciente un bloqueo y que se nos enferme más. También tenemos dentro de las necesidades aquí psicológicas que eduquemos en este caso al personal de enfermería, y lo estamos haciendo, ¿no? En esas actitudes que sin querer, porque yo no pienso que ustedes lo hagan de mala fe, sino que uno a veces no se imagina que puede alterar tanto a un paciente o a un familiar como yo diga las cosas, como se las haga ver, ¿no? Factores que afectan la valoración psicológica. Entonces, valoración psicológica ahorita en los hospitales no hay, porque está todo parado por el COVID, no es una necesidad que se vea como primaria y resulta que es totalmente primaria, se necesita.
creo que en eso estamos de acuerdo, pero no está viendo lo que se debería. Factores que afectan la comunicación. Entonces, muchas veces el paciente pues, por el mismo medicamento que le dan o por la misma situación que a nosotros nos pasa cuando vamos a ver un paciente y lo vemos como muy retraído o algo y pues uno corre de una vez con la enfermera, ¿qué medicamento le dieron? Nosotros no estamos como psicólogos, y esto sí que quede claro aquí y en donde sea, por más que seamos psicólogos clínicos, nosotros no podemos medicar ni una aspirina, nada. Eso lo hace el psiquiatra. Desde la parte de salud mental lo hace el psiquiatra. Nosotros no. Nosotros a veces por saber qué le dieron para ver qué consecuencias o porque el paciente está de pronto muy adormilado, muy obnubilado, es para eso. Pero son ustedes los encargados de esa parte. Y los efectos de la familia. Entonces, muchas veces el paciente pregunta, el paciente quiere identificar en la otra persona, en ese enfermero o enfermera que tiene al frente, cómo está su familiar, si fue de pronto que los dos entraron por COVID, si fue que tuvieron un accidente, si acaban de salir de un trasplante y quiere saber cómo está su padre, su madre, la persona que le haya dado pues el órgano. Y muchas veces nosotros no somos empáticos y como profesionales de la salud no nos ponemos en el lugar del paciente o de la familia que quiere averiguar eso. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ahora, ¿qué necesidades psicológicas y psicosociales hay en los pacientes en UCI? Entonces, aquí hay un modelo muy bonito. Perdón, ¿hasta acá todo va bien? ¿Sí vamos bien? ¿Se sienten tranquilos, contentos? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades psicosociales hay en estos pacientes, por ejemplo? Entonces, lo que nos dice es que el paciente, vamos a focalizarnos acá un poquito en el diagrama, para que el paciente se sienta seguro, el paciente debe, antes que nada, empezar a tomar el control. Y les voy a decir que darles el control a los pacientes es algo que ustedes, más que cualquier otro profesional, también hacen. Fíjense lo importante que es el trabajo de ustedes. Yo le tengo que entregar al paciente, pensemos que este celular es un control, y el paciente es el que tiene el control de su vida. Nosotros como psicólogos buscamos darle el control de la parte mental, de la parte de salud mental, pero en la parte de los seguimientos médicos, de la adherencia al tratamiento, que ese también es un tema hermoso para trabajar con ustedes, esa parte les toca a ustedes. Muchas veces yo veo que las enfermeras llegan y le dan al paciente el medicamento y tomes esta pastilla. Y al otro día, otra vez la misma pastilla. Y hay pacientes que sí les preguntan, oiga, señorita o enfermera o enfermero, ¿esa pastilla para qué es? Y muchas veces se enojan. No se enojen, al contrario. Por ejemplo, si es un paciente crónico que tiene que seguir consumiendo esa pastilla, que tiene que seguir administrándosele esa pastilla, pues debemos enseñarle, mire señor, esta es la pastilla de la presión. Se llama, no sé, losartán, candesartán, como sea, y usted se la tiene que tomar todos los días a las 7 de la noche, ¿no? Un ejemplo, y a las 6 de la mañana. Y ojalá siempre que se la lleven, decirle, mire, ¿cuál es esta pastilla? La de la atención. ¿Cómo es que se llama? Todas esas cosas son de educación, ¿sí? Hacen que el trabajo sea un poco más complicado y más desgastante, pero también hacen que ustedes estén dando aún más de lo maravilloso que dan día a día por un paciente. ¿Vale? Entonces, eso hace que el paciente vaya retomando el control de su vida y de su enfermedad, porque usted no se va a ir con él para la casa a administrarle la pastilla. Él se tiene que ir y se la tiene que tomar. Y a la familiar o al familiar también hay que decirle, vamos a hacer una cosa, ¿no? Usted le va a ir soltando a él la administración de su medicamento, a menos que sea un menor de edad, que sea una persona con depresión y que podamos pensar que puede llegar de pronto a querer atentar contra su vida. O también puede ocurrir, y esto es muy frecuente, con los adultos mayores que de pronto ya tengan alguna alteración de memoria o algo, y aquí se pueda presentar de pronto que se tomen más pastillas. Entonces ahí sí el familiar es el que tiene que administrar. De lo contrario, no. Saber, el paciente debe saber lo que tiene. Entonces, se encuentra uno con personas hasta profesionales que, volviendo al tema de la histerectomía, ¿y hace cuánto le hicieron la histerectomía? No, a mí no sé qué me hicieron, a mí me sacaron fue la matriz. Pues le podemos explicar, sí, señora, exactamente. Entonces, esa
extracción, es de sacarle su útero, su matriz, se llama histerectomía. El paciente debe saber lo que le están haciendo, ¿no? Que tenga esperanza en la recuperación, ¿no? Aquí podemos aplicar eso de que la esperanza es la última que se pierde. Entonces, sin generar falsas expectativas, pero sí explicarle, ¿no? Una señora cuando va a tener un bebé, pero es que ¿por qué me duele tanto? ¿Para qué la engañan y le dicen, no, es que no le tendría que doler tanto? No, sí, un dolor de parto es terrible. Yo no tengo hijos, pero sé que es terrible, pero es un dolor que pasa y hay que tener esperanza en que usted lo va a poder tener y que sí va a poder y que, bueno. Y la confianza en el profesional de la salud. Eso también hace que el paciente se sienta seguro. Que yo sienta que le puedo decir a la enfermera, es que ¿sabe qué? Usted me dijo que no fuera a orinar, que le avisara y a mí se me olvidó. Y si usted lo regaña, pues el paciente no le va a volver a decir. Sí le tiene que llamar a la atención y decirle, no, señor, recuerde que no se le puede olvidar. Vale, vamos a hacer un pacto los dos. No se le puede olvidar. Entonces ya la persona no se siente regañada y muy seguramente ya, si se le vuelve a olvidar, pues le dice. El tema de la religión es un tema que está aquí incluso por fuera. Eso varía de un paciente al otro. Pero si el paciente les echa las 1000 bendiciones y le dice que Dios lo va a curar, acéptenlo y díganle gracias. Sí, uno tiene, porque muchas veces el tener fe, el tener confort espiritual, el pensar que Dios lo va a sanar, aunque nosotros seamos o no seamos creyentes, ese no es el tema, pero no le podemos dañar las ilusiones al paciente, ¿sí? O a la paciente. O sea, sí, por ejemplo, hay muchos pacientes que les terminan regalando un santito y una cosa así, pero déjelo ahí, pero es para que lo tenga aquí. No dañarles esas esperanzas porque esa fe también hace que el sistema inmune se potencialice porque ellos piensan que se van a sanar, ¿no? Bueno, aquí entonces, ¿para qué están ustedes? ¿No? ¿Qué les toca hacer para que todo esto funcione? Vigilarlos, monitorizarlos, cuidarlos, ¿no? Animarlos a que sigan la lucha, a que sigan el tratamiento, fomentar en ellos la esperanza, ya lo vimos, proporcionar la información, que esto tiene que ver con el saber, y preocuparse también por la familia. Yo en el Hospital Civil de Guadalajara tuve la bendición de hacer la maestría ahí con la Universidad de Guadalajara y estaba en el hospital. Yo recuerdo que era una de las cosas más bonitas de trabajar en hemodiálisis, diálisis peritoneal y trasplante con las enfermeras. Y yo les decía, por favor, tenemos que estar pendientes de la familia. O sea, y es difícil porque pues, es suficiente con lo que tienen con el paciente, pero muchas veces llegan familiares muy preocupados y no hay quien les dé información. Entiendo que a veces la información está restringida, que a veces no sabemos qué va a pasar con el paciente, pero sí tener en cuenta esa humanidad que nos debe caracterizar, ¿vale? ¿Qué principios generales se nos recomiendan? Entonces, aquí vamos a ver un poquito ahora hacia el otro lado, hacia el paciente, que creamos en él, ¿vale? Obviamente hay pacientes que son muy mentirosos y nos quieren engañar, pero de entrada tenemos que creer en el paciente, que nosotros no estamos para juzgar, estamos para aliviarles. Aquí pasa mucho que, por ejemplo, en un accidente o algo, algún adolescente, no sé, en una moto, pensemos en un accidente en una moto, un adolescente borracho. Sí, está bien que si él quiere conversar con usted, le dice, no, es que me puse a tomar, no, pues ten cuidado, mira lo que pasó, mira, pudo ser más grave. O sea, sí generan ustedes yo estoy segura que generan algún tipo de cambio en el paciente, pero si lo empiezan a regañar o si lo empiezan a gritar o de alguna manera a juzgar, no van a conseguir nada. Solo que el paciente empiece a odiar al personal de enfermería y porque me regañe, porque me grite, ¿vale? Escuchar al paciente y también hablarle. Ustedes pueden hacer devoluciones. Yo recuerdo en hemodiálisis que las enfermeras eran muy de saber de la vida de los pacientes. Como ellos van, pues ustedes ya saben cómo funcionan las unidades de hemodiálisis por turnos. Y entonces obviamente hay pacientes que llevan 15, 18 años en hemodiálisis, aunque parezca increíble, llevan muchos años algunos, pues ya conocen hasta la entrada de la casa de los pacientes, han compartido con ellos. No hay tanta restricción en el caso de ustedes como sí la hay con nosotros en psicología, pero por eso mismo yo digo que el trabajo de ustedes es más desinhibido a ese nivel, ¿no? Ojo con esto, evitar hablar frente al paciente de su gravedad o de su estado de salud muy complicado si no estamos hablando con él. O sea, si ya ustedes son los que le tienen que dar el dictamen y eso es diferente, pero no, por ejemplo, que el paciente, nosotros pensamos que no está escuchando y yo estoy hablando con otra compañera, no, el doctor ya dijo que él se va a morir y pensamos que él no escucha y resulta que sí escucha. Entonces, todo eso
son como principios muy básicos que tenemos. ¿Cómo podemos apoyar a un paciente con depresión o ideación suicida? Ojo con esto. Identificando el paciente que tenga esa situación o incluso que venga con ese diagnóstico, ¿no? Porque muchas veces, pues eso está ahí en la historia clínica que ustedes también manejan. Si ustedes se dan cuenta que el paciente lo está desarrollando ahí o que ya está ahí con ese diagnóstico, pero que tiene una crisis, deben remitir a psicología. Yo insisto, yo sé que a veces ustedes no pueden hacer la remisión directa, depende del hospital, pero que quede por escrito que ustedes al menos le comunicaron al médico que están viendo al paciente otra vez de pronto con muchos delirios, con pensamientos suicidas, que se quiso, no sé, cortar, cualquier situación de autoagresión que vean del paciente, lo deben comunicar. Apoyar el proceso por medio del reporte al psicólogo del área, y lo que les digo acá, y si no existe en el servicio, que es muy posible, comentar la situación a la familia, ¿no? Entonces es que lo veo muy decaído, está hablando de pronto muy negativo, dice que se quiere morir, ¿no? Entonces, ustedes simplemente le comentan, no como chisme, sino para que haya un soporte, una parte como de apoyo familiar, y ya les sugieren que pues busquen servicio de psicología, así sea externo. Y por supuesto, dar apoyo y seguridad al paciente. Entonces, aquí tenemos un tema muy especial y yo creo que es el tema que a veces se nos olvida en los hospitales, y es la importancia de la calidad de vida. Entonces, imagínense, nosotros trabajando en un hospital con pacientes que entre el 10 y el 66% tienen depresión y ansiedad en un 45.7%, imagínense cómo está la calidad de vida, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, no nos asustemos frente a esto, pero miremos cómo lo podemos nosotros ir ayudando, ¿no? Lo podemos ir, se pueden apoyar en nosotros para darles una recomendación. Cuando digo nosotros es como profesionales de la salud. Tenemos un tema muy bonito y es el tema de cuidadores. Entonces, los cuidadores, sobre todo cuando son pacientes crónicos, sean niños, adultos mayores, adultos intermedios, tenemos cuidadores formales, que son ¿quiénes? ¿Quiénes son los cuidadores y las cuidadoras formales? Muy bien, ustedes. Ustedes son los formales. Y los informales son los familiares. O esa persona que el vecino que me ayuda, que me lleva, que me trae. Entonces, si somos de la misma característica, somos cuidadores, ¿por qué no apoyarnos entre nosotros que somos los cuidadores formales, sobre todo ustedes, las enfermeras que son las que están en el top de los cuidadores como formales? ¿Por qué no ayudar y dar de pronto una recomendación a ese cuidador informal, ¿no? A ese cuidador, y escúchenme muy bien, y esto es muy importante, a ese cuidador que si se pudiera tomar la pastilla por el paciente lo haría, y por eso el paciente no hace nada por él mismo. ¿Les ha tocado un cuidador así o no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque nosotros no enseñamos a los cuidadores a que al paciente hay que soltarle lo que ya hablábamos, el control, hay que írselo soltando poco a poquito, ¿vale? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Están aburridos? ¿Aburridas? ¿No? Bueno, muy bien. Ya igual ya casi terminamos porque ya el tiempo se nos agota. Entonces, aquí tenemos muchas veces 1 o 2 cuidadores. Otras veces no tenemos nada. Pero entre esos cuidadores, sea 1, 2, 5, 10, lo que sean, lo que queremos para el paciente, y obviamente aquí incluimos el cuidador formal y el informal, es que el tiempo que le quede de vida sea un tiempo de vida y no una espera angustiosa ante la muerte. Entonces, esto es muy importante y quizás muy trascendental, ¿no? O sea, no sea como mientras me muero, sino que yo tenga calidad de vida, que yo viva tranquila, pese al dolor, a la enfermedad que tengo que manejar. Muy bien, vamos a hablar un poco acerca del apoyo según el tipo de paciente. Entonces, aquí volvemos a la pregunta primerita que les hice. Muchas veces no podemos solamente pensar, es un niño, es más difícil que un adulto. No, hay adultos mayores que son terribles. Y hay adultos jóvenes que son terribles para cuidar, ¿no? Que son pacientes muy difíciles. Entonces, más bien, aquí yo sí diría que los cuidados son diferentes, claro, los de los niños y los adultos mayores, pero el manejo del tipo de paciente depende también de cada paciente.
Hay abuelitos que son un amor, hasta coquetos son con las enfermeras y les suben la autoestima, ¿no? Entonces les dicen que están lindas y que no sé qué, y enamorados, y con tal de que la enfermera no esté enojada, yo me tomo el medicamento, pero también hay otros que son groseros, hasta de pronto me ha tocado escuchar que de pronto hasta son irrespetuosos, ¿no? Oye, se pasan de enamorados y se vuelven. Entonces, depende del paciente, no solamente del grupo de edad al que pertenezca. Entonces, aquí, ¿cuál es el apoyo? El primer apoyo es impulsar el apoyo familiar del paciente. O sea, yo veo que muchas veces le toca a la enfermera hacer hasta casi que si pudiera ir a la casa, le tocaría ir a la casa a hacer las cosas por el paciente. Entonces, el paciente, por ejemplo, cuando pensando en hemodiálisis, por ejemplo, llegan sucios, llegan de pronto orinados o cosas así, y qué complicado que ustedes tengan que hacer eso. Entonces, a veces hay que hacer un proceso de comunicación de manera muy directa, pero muy asertiva, y hacerle ver a los familiares, que creo que esto es lo más complicado, que el paciente no debe venir así, ¿no? Que hay unas normas, que así como el paciente tiene unos derechos, también tiene unos deberes, y los familiares también tienen derechos y deberes, ¿no? El apoyo necesario según el diagnóstico y el estado del paciente. Entonces, un paciente crítico, ¿no? En este caso, pero que ustedes tengan que ustedes le brinden ese apoyo necesario, ¿no? Y que también tengan ustedes respuesta. Un cuidado holístico, eso quiere decir desde lo biopsicosocial, ¿no? Se le tiene que dar al paciente. Que haya empatía, que haya escucha, que haya aceptación, ¿no? Esta parte es muy importante. Por más carga de trabajo que yo tenga, el paciente no tiene la culpa. Devolver el control de la enfermedad, esto ya lo vimos. Ahora vamos a ver los cuidados psíquicos de la enfermería. Entonces aquí ustedes tienen que ponerse la batica de psicólogos y psicólogas, aunque no tengan el estudio para eso, así como nosotros no tenemos el estudio de enfermería, pero sí tienen que aprender un poquitín de salud mental, y ese poquitín va a ser suficiente para que nos ayuden, sobre todo ante la ausencia nuestra en estas instituciones. Entonces, los cuidados psíquicos de la enfermería son ayudar al paciente a identificar qué personas significativas, ojo, le pueden servir de apoyo en un momento de dificultad, ¿no? Porque muchas veces el paciente ni sabe a quién tiene que acudir. Entonces, eso es muy importante. Ayudar a la familia, en este caso ahora ya a la familia, a identificar la sintomatología del paciente, sea cual sea la enfermedad que él esté manejando, ¿no? ¿Qué se busca aquí? Que se resuelva lo mejor posible ese problema que pudiera pasar en casa. Esto es muy importante, y les voy a decir por qué es tan importante. Porque si la gente hace las cosas bien en casa, las rehospitalizaciones, los reingresos hospitalarios se disminuyen. ¿Están de acuerdo? Si el paciente en casa hace las cosas bien, muy seguramente, a menos que ya falle el medicamento o algo. Pero, por ejemplo, en la limpieza de un catéter, si el paciente lo hace bien, pues no va a tener infección. Pero si el paciente no sabe o la familiar lo hizo mal, entonces muchas veces les toca también ser educadoras y educadores. Alejandro, una pregunta, perdón, es que estaba viéndolos. ¿En dónde estás? Es que se ven árboles. Estoy en el hospital, ¿Qué hospital, Alejandro? el hospital de COVID en Chilapa de Álvarez, acá en Guerrero. Espero tener la dicha. En ocasiones he ido a dar capacitaciones a la Universidad de Guerrero. Espero tener la dicha de conocer esos hospitales y de verlos. Qué pena que te interrumpí, pero es que, bueno, No, que no, los no, interrumpí, pero es que de repente los vi y apareció ahí los árboles bien bonitos y me imaginé que era el hospital. Muy bien. Bueno, ¿qué otros cuidados? Asesorar a los miembros de la familia en la toma de medicación. Insisto, aquí ustedes también se están apoyando, porque si el paciente, yo insisto, sabe hacer las cosas, si la familia sabe hacer las cosas en casa, hay menos riesgo de que el paciente se nos rehospitalice y otra vez y otra vez y otra vez, ¿no? Entonces aquí evitamos recaídas, explicamos como las pautas o los procedimientos, los horarios, las dosis, ¿no? Y también, ojo, los efectos secundarios que pudieran aparecer. Animar al paciente a que participe en diversas actividades con otras personas que tengan intereses comunes, ¿no? Entonces evitemos el aislamiento. Si podemos hacer en una unidad, yo sé que los pacientes de ustedes son críticos, la gran mayoría, pero muchas veces ellos pueden tener cierta interacción entre ellos. No debemos limitarlo, ¿no? A menos que nos vayan a hacer ahí
o sea, desorden en el hospital. Y también los familiares. Fíjense que aquí más que con los pacientes es animar a los familiares de pronto, ay, mire, también hay una persona que tiene un niño casi de su edad, él ya pasó por ese proceso que está pasando, si quiere busque apoyo con él. Nosotros en Psicología de la Salud es lo que hacemos, trabajamos con pacientes y familiares, es parte de lo que hacemos. Y la idea es esa, que ellos vean que hay otros que ya han pasado por ese proceso y lo han logrado, han salido avantes con esa situación. Implicar a la familia entonces en esa toma de decisiones. Y así vamos a ir solucionando los problemas existentes. Entonces, aquí tenemos nuevamente una parte importante, ya casi vamos cerrando, y es el manejo de pacientes demandantes. ¿Les ha tocado ver pacientes demandantes? Todo el tiempo, ¿verdad? Esos son los que más abundan y más ahorita, ¿no? Entonces, los típicos pacientes que no se cuidan, por ejemplo, y por eso llegan nuevamente al hospital, ¿no? Entonces, lo primero con un paciente demandante es hacer contacto con el cuidador, pero tiene que ser un contacto tranquilo, aunque el paciente haya sido muy grosero, pero sí hacerle ver, porque si no se vuelve entonces en una pelea, ¿no? Entonces comentarles que su paciente no quiere, no sé, dejarse cambiar, dejarse vestir, por favor ayúdeme para que lo podamos hacer y demás, ¿no? Identificar qué diagnóstico tiene el paciente, porque también puede ser que tenga una esquizofrenia o cualquier tipo de enfermedad, incluso mental, que le esté pues, empeorando la relación con ustedes, en este caso, ¿no? De lo difícil que pueda llegar a ser. Si pueden y si tienen a la mano, vincular el personal de psicología en el caso, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, la remisión, brindar apoyo oportuno y de seguimiento al caso. Entonces muchas veces nos enojamos, estamos con mucho trabajo y no le ponemos cuidado a ese paciente que está con determinada crisis, que está difícil, que está grosero. Y cuando nos damos cuenta, no, pues el paciente se cayó y no sé, se fracturó. Y nosotros nos quedamos ahí como con, ay, es que yo como que no le tuve suficiente paciencia. Entonces, nos tocó trabajar con esto. Si no hubiera enfermos, nosotros no tendríamos trabajo. Entonces, a veces nos sacan del quicio, pero hay que aprender a ser tolerantes. Bueno, y ya para terminar, vamos a tener un caso, lo vamos a leer, y nuevamente, igual que al principio, quiero unas 3 respuestas a este caso. Entonces, ¿qué nos dice el caso? Paciente de 78 años de edad con diagnóstico de demencia senil y EPOC. Ingresa al hospital con síntomas moderados, puede respirar con oxígeno y su saturación es de 95 con el oxígeno. Manifiesta necesidad de hablar con usted como enfermera o enfermero y le comenta que quiere estar en el hospital, ojo, porque en casa nadie lo trata bien. Al conversar con el paciente y verlo por 4 días, usted no evidencia alteración de memoria, contrario a lo manifestado por los familiares. Además, sus crisis de EPOC prácticamente desaparecieron. Entonces, yo tengo 2 preguntas. ¿Tomaría usted alguna acción al respecto? Y si la toma, ¿qué acción tomaría? ¿Qué haría? ¿Quién se lanza al agua? Ahí en ese caso en particular, yo bueno, veo una actitud de abandono del familiar, sobre todo de la atención. Tendríamos que hablar cuántos son los cuidadores primarios en casa, porque cada cuidador, si son cuidadores que tienen un rol, verificar cuál sería el detalle de los cuántos cuidadores tienen en su casa. Y el otro en canalizar prácticamente los cuidadores que tienen problemas con el área de psicología. En el caso de las mujeres, como que tenemos un poquito mayor de responsabilidad con los padres que en los hombres. En los hombres sí vemos que son un poquito más apáticos y se lo dejan a la esposa. Entonces ahí tendríamos que identificar bien cuántos cuidadores son y de esos cuidadores cuál es el que tiene, tiene más problemas con el cuidado del paciente. Muchísimas gracias. Tú eres Karina, ¿verdad? Sí, es como tu nombre aparece. Sí. Muy Sí, bien, Karina. Karina.
Karina, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguien que no haría nada, que lo dejaría pasar? La verdad, están en su derecho, si no es problema suyo, ¿por qué no lo dejarían pasar? A ver, ¿hay alguien que lo dejaría pasar y no haría nada? No, ¿verdad? Sí podemos hacer algo. Miren, precisamente se marca la diferencia cuando uno hace algo. Muy bien, Karina, excelente. O sea, y si ustedes están en este mundo para cambiar la vida de ese paciente, de pronto la familia no es consciente, de pronto también es un paciente difícil. En casa no se comporta igual que en el hospital, no se han dado cuenta y la persona está pasando por una ansiedad, por una depresión. Y con que tú hables, Karina, con que hagas eso que me dijiste en menos de un minuto y que lo resolviste en menos de un minuto, le puedes cambiar la vida a una familia y a una persona. Pero si no se la cambias, por lo menos lo intentaste. Entonces, pónganse la camiseta de la empatía con el otro. Obvio, también hay cosas en las que no nos podemos meter. Por ejemplo, ya que llega un paciente y no, es que mi esposa me fue infiel y no sé qué, y usted meterse ya a aconsejarlo y perdónela o no la perdone. No, ahí sí no estamos para meternos. Pero en este caso, por ejemplo, es identificar y decir, ¿por qué el paciente, bueno, le haya mejorado el EPOC, pues está con oxígeno, pues a lo mejor por eso, ¿no? Está mejor alimentado, pero que la demencia senil haya tenido, y dije 4 días, para que fuera un poco creíble, pero si vemos que hay una demencia senil y el paciente está mucho mejor en el hospital y el paciente no quiere regresar a casa, es por algo, ¿vale? Entonces muchas veces estamos para eso. Insisto, aun cuando los pacientes de ustedes sean críticos, cuando estén en un estado de pronto por la misma situación de intubamiento, de intubación, perdón, por la misma situación del diagnóstico, por ejemplo, ahorita con COVID, ¿no? Por la misma situación, pero denles cariño. ¿Qué tal ustedes sean la última persona que estuvo cerca? ¿Qué tal ustedes sean la última persona que le brindó una mirada y la mirada haya sido de odio? ¿Se han puesto a pensar en eso? En que ese que está ahí fuera su familiar y ustedes no fueran el que estuviera ahí, sino otra persona. Y yo creo que estoy siendo muy dura quizás, pero es que a mí me parte el corazón pensar en los pacientes que se están yendo sin tener la oportunidad de ver a su familia y que el personal que tengan ahí, médicos, enfermeras, no esté dando como todo lo humano que se puede. Entiendo el cansancio, pero sí es importante hacerlo. Bueno, chicos, por cuestiones del tiempo tenemos que ir cerrando. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cómo les pareció? ¿Quisieran volver a tener un encuentro académico como este? Sí, yo creo que en lo personal, a mí estos temas me gustan mucho, ¿no? Porque nosotros generalmente nos actualizamos en todo lo que tiene que ser biológico o cómo utilizar nuevos instrumentos, nuevos procedimientos, cosas por el estilo. Pero es difícil encontrar sesiones donde te hablen de este tipo de cosas, ¿no? Y como lo decías desde un principio, el burnout es algo común en enfermería. Entonces, siento yo que es una buena estrategia buscar este tipo de sesiones para buscar ayudarnos a nosotros mismos para poder ayudar a los demás. Difícilmente, si uno está mal, va a poder ayudar a alguien más, ¿no? Entonces, como parte de una formación integral, yo creo que este tipo de sesiones nos ayudan mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Miren, nos habían escrito en el chat y yo no me había dado cuenta y nos colocaban que era en ocasiones más difícil atender a un niño porque se hacía un vínculo muy grande con él. Otros nos dicen que no, que es igual y que cuando han tenido la experiencia, pues se dan cuenta que con el niño pues hay como mayor afectación porque el adulto ya ha cumplido un ciclo de vida y el niño apenas está empezando. Eso querría decir que entonces cuesta a veces más ver un niño con una enfermedad crónica, con una enfermedad terminal, ¿no? En ocasiones. Bueno, ¿alguien más quiere expresar? ¿Alguien más me quiere contar? ¿O no? ¿O ya terminamos? ¿No? ¿Estuvo bien? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quiero agradecerle mucho por involucrarse e impartir este tipo de sesiones. La verdad es que nos dimos cuenta en el inicio de esta pandemia la importancia de la salud mental en todas las personas y salieron a flote la ansiedad, la depresión, el estar enclaustrados muchas veces en casa,
pues bueno, nos vino a traer diversas situaciones que como personal de salud en algunos momentos no sabemos cómo manejar. Es muy importante saber cómo llegar, qué procedimientos vamos a realizar, pero también cómo vamos a dar acompañamiento, cómo vamos a tratar de neutralizar todo ese tipo de emociones que los pacientes nos van a manifestar. Entonces, también la enfermería es cuidar, es apapachar, no nada más cosas o situaciones fisiológicas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Les digo que soy una enfermera de corazón. Por eso coloqué al final esa diapositiva. La verdad es que sí, yo siento mucha empatía con esta área. He tenido la dicha de conocer maravillosas enfermeras. No recuerdo hasta ahora alguna que yo diga, ay, no, qué feo. No, al contrario. Yo siento que son muy trascendentales en nuestra vida y en este momento esta pandemia nos mostró quiénes son los más importantes de cualquier carrera y lo siento por los demás, incluso por los psicólogos, somos muy importantes, pero yo pienso que son de urgencia, o sea, ustedes tienen que nunca olvidar lo importantes que son, pero no para volverse creídos o engreídos, sino para dar lo mejor, porque precisamente están privilegiados al poder hacer tanto que nosotros que no podemos hacer por un paciente, por ejemplo, que se está muriendo por COVID, ustedes lo pueden hacer. Entonces es agradecerles también, yo creo que con esto cierro, agradecerles todo lo que hacen y que lo hagan de la mejor manera. Entiendo el cansancio y los justifico, no tienen idea. Cada vez que salen videos de que se le olvidó cargar la vacuna y entonces era que la estaba vendiendo y yo me engancho a pelear, pero como no tienen una idea, o sea, yo digo, entonces no se pueden equivocar. Entonces, sí se pueden equivocar, pero que la equivocación se pueda corregir y que no haya sido una equivocación por mal comportamiento en cuanto a lo afectivo con el paciente, en cuanto a que lo traté mal. O sea, ya la enfermedad lo está tratando suficientemente mal como para que nosotros también lo hagamos. Y lo mismo, ustedes hacen muchísimo como para que también sean vulnerados en sus derechos, sea en la calle, en el hospital, donde sea. Entonces, pues para mí fue un placer, muy corto el tiempo y eso que nos pasamos, pero fue un placer. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, ahí está el contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y Gracias, Arturo Marta. también, muchísimas gracias, porque la verdad es que sí hemos tenido pues algunas situaciones que vivir a la Asociación de Enfermeros en Medicina Crítica y de Urgencias de mi amado Guerrero, donde espero ir apenas pase todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Siempre un gusto poder verte, poder contar con tu presencia, con tu ayuda tan valiosa en estas situaciones. Hemos tenido la fortuna de recibirla no nada más con los temas, sino con apoyo a parte de nuestros asociados, precisamente por esto de la pandemia. La verdad te lo agradecemos muchísimo. A todos están muy contentos, veo las lecturas de los mensajes, también por parte de los compañeros enfermeros, enfermeras que se están conectando a través de Facebook, también te envían muchos saludos y que estuvo bastante bien. No me queda más que agradecerte y esperamos pronto volver a contar con tu presencia, ojalá en algún momento presencial, ya que podamos nuevamente tener aulas abiertas. Sería muy bueno por ahí tenerte con nosotros para algún taller. Muchísimas La verdad gracias. es que sí, esa sería la idea. Gracias a ustedes, de verdad, gracias a ustedes. Es que estoy copiando lo que dicen al final porque no lo alcancé a leer y ahorita ya que me salga ya no lo voy a poder ver. Entonces lo estoy copiando para ponerlo aquí al final y poderlo leer, porque también es muy importante esa retroalimentación. También si hay algo que mejorar, que no les haya gustado, también hacerlo, ¿no? Entonces es un placer y cuando necesiten, pues aquí estaremos. Ya saben que cuentan conmigo, por favor, y den lo mejor. Con eso ya me despido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias, Carolina. No queda más que invitarlos a nuestra siguiente sesión. Nuevamente, como todos los meses, sesionamos en el mes de abril. Tenemos manejo de infusiones de aminas vasoactivas el día 24 de abril del 2021 a las 18 horas.
es normalmente nuestra hora de sesionar. Solamente ahorita con la doctora nos pidió de favor sesionar un poquito antes. Sin embargo, tomo más del tiempo que tenía previsto y se lo agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. De hecho, ya tengo clase de mi doctorado, entonces los tengo que abandonar de la sala, pero cualquier cosa quedamos atentos, ¿vale? Perfecto. Por Pues, favor, cuídense muchísimo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta luego. Para todos, que tengan bonita tarde y nos vemos en nuestra siguiente sesión. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Muchas maestra. gracias. Fin de semana. Hasta luego.